que fue un caso que tuvo muchísimas puntas, donde la perspectiva de género, la lucha feminista, el machismo y todas las voces se confundieron en algo que después la justicia al menos intentó aclarar. Es un caso que tuvo idas y vueltas, pero finalmente la justicia sobreselló de manera definitiva a estos acusados. Repasemos la crónica de Telemundo. Los 3 hombres habían sido imputados por el delito de abuso sexual especialmente agravado en enero del 2022, a pedido de la fiscal Silvia Lovesio. Una mujer de 30 años había denunciado que mientras mantenía relaciones sexuales de forma consensuada con un joven en un apartamento en Barrio Cordón, ingresaron a la habitación otros 2 que abusaron de ella. Los 3 imputados debieron cumplir con medidas cautelares de prisión preventiva, pero en junio del 2022 pasaron a cumplir prisión domiciliaria tras la actuación del fiscal Raúl Iglesias. En abril del 2023, la fiscal Judith Rodríguez consideró que no había pruebas para llevar el caso a un juicio oral y pidió el archivo, lo que fue avalado por la jueza Blanca Rieiro. El consultorio jurídico de la UDELAR, que representa a la víctima, pidió entonces que el caso fuera analizado por otro fiscal. La causa quedó a cargo del fiscal de violencia doméstica, Schubert Velázquez, quien este lunes también resolvió archivarla. Los 3 jóvenes quedaron definitivamente sobreseídos por la justicia. La investigación de uno de los imputados sigue en curso porque difundió material de contenido sexual sin el consentimiento de la denunciante. Bien, nos acompaña Martín Frustacchi, abogado de los denunciados. Bienvenido. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a todos. Bien. Con la mano en el corazón, le pregunto a los panelistas. Este caso, que como en otros tantos de similar naturaleza, pareciera tener una condena social anterior a la sentencia que dicta la justicia. De todas maneras, lo que no se encontraron fueron pruebas o evidencia para probar que efectivamente habían hecho por lo que fueron acusados. Que no haya evidencia probatoria. Entiendo que sí ante la justicia, que tiene un espacio para moverse, no puede ir más allá de lo que establece el derecho, jurídicamente. Pero a veces la verdad queda por fuera de las pruebas también. ¿En eso usted entiende que puede ser una mirada desde afuera? Hago cierta precisión. En el dictamen del doctor Schubert Velázquez subió un escalón más, porque la doctora Judith Rodríguez, que fue la que solicitó el sobreseimiento, dijo que no contaba con el umbral probatorio suficiente para imputar el delito. Porque una cosa es formalizar con evidencia y otra cosa es llegar a la plena prueba. Claro. Schubert Velázquez dice que no hubo delito. Subimos un escalón más. No es que quizás pasó, pero no lo puedo probar. Que eso es una diferenciación que, en mi humilde opinión, como defensa de los indagados, es clave. Que hoy ya no son más indagados ni más imputados, hay que puntualizar. Bien. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Llegó el fiscal, que es el titular de la acción punitiva. No, claro, pero usted conoce todo el expediente. Bueno, a ver, se solicitó un sobreseimiento por la doctora Judith Rodríguez. Eso fue apelado por la defensa de la víctima, que está en todo su derecho porque el proceso penal, una de las nuevas... Sí, así lo dispone. Así lo dispone y está en todo su derecho y actuó jurisdiccionalmente acorde a derecho. Pasó un tribunal de apelaciones que, para más garantías, no porque el tribunal de apelaciones de tercer turno, lo aclaro, no entró al fondo. Dijo, bueno, démosle una chance más a la víctima de que tenga su lugar y pueda ser escuchada, y si faltó alguna prueba o indagar un poquito más, que se indague. Se indagó ese poquito más y el fiscal subió el escalón o el eslabón, por denominarlo así, y dijo, no es que no tengo evidencia, no hubo delito. Y está en la resolución de fiscalía. Oye, a mí la producción me pidió, yo le mandé la resolución de la doctora Blanca Rieiro, que todos calculo que la tienen, la tenemos que es ratificando el sobreseimiento. Pero eso ya, eso fue lo que le mandó el fiscal a la doctora para que la doctora ratificara el sobreseimiento. Bien. ¿Qué sensación les queda a ustedes, panelistas, de este episodio? ¿Alfredo? La justicia, cuando falla, hay que acatarla. No, la pregunta no es si hay que acatar la justicia o no. No, pero desde ese punto de vista, lo que a mí me...
A mí me da miedo todo esto, es cómo la mediatización de una situación de estas características puede, por un lado, o condenar a inocentes o absolver a culpables. Porque yo el temor que tengo ahora, que frente a este hecho, si no hubo delito, no hubo delito, ¿está bien? ¿Está? Si no comprobaron, frente a cualquier denuncia que haya, ya acuérdense en lo que pasó con estos, entonces no, se va a empezar a, socialmente hablando, no de la justicia tiene su camino y lo cumple, bien, mal, estará de acuerdo, no estará de acuerdo, eso es un tema. Es decir, pero el gran temor mío es que frente a este hecho, ahora, cualquier violación o cualquier atentado contra una mujer, se dice, no pasa nada, acuérdense de la gente del cordón que era falso. Entonces, ese es un riesgo que a mí me da. Los linchamientos públicos a mí me ocasionan, no me gustan, ¿tá? De ningún lado. Y te agrego algo, Alfredo, que fue lo mismo que dije la vez anterior cuando tratamos este tema. A mí lo que me impactó de este caso en concreto, y va un poco de la mano con lo que está planteando Alfredo, esto de la mediatización, se armó una suerte de actores que, por un lado, gente que quería que de verdad, o sea, no era que querían que de verdad esto fueran culpables. Hubiera pasado, pero bueno, que fueran culpables y sin ningún tipo de cuestión que, ojo, yo soy feminista, lo digo en todos lados. ¿Pero advertís que hubo como una necesidad de que fueran culpables? Pero pará. ¿Es eso o es necesidad de justicia? Déjame terminar. No, por un lado se dio esto, pero por otro lado se armó una suerte de militancia también de ciertos actores, de llevar la causa para adelante y decir no, con una desnaturalización de la justicia como espacio de resolución del conflicto, en este caso un conflicto puntual, que es algo que yo estoy viendo que cada vez se acelera más. A ver, yo en realidad lo que quería frente a este caso era conocer la verdad. Obviamente, frente a la violación o a la presunta violación, obviamente yo tenía mi postura, pero bueno, eso no se dio. Yo creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que el conflicto se lleva a los medios, hay actores que toman parte sin importar a ver cómo evoluciona el caso, ya hay un prejuzgamiento y no esperamos a que la justicia, que con sus fallas, que también las tiene, dilucide cuál es la verdad. A mí la verdad, cada vez que se tratan casos de esto, yo lo que quiero es saber cuál es la verdad y en base a eso actuar. Me parece que hay una, no usted abogado, pero hay una rosca y una manija de querer como que pasen situaciones para reafirmar, viste que estos eran así o que esta situación era así, que me parece que es muy poco garantista. Y a ver, yo siempre pienso en la víctima antes que en nadie. Y me parece que muchas veces esto se transforma en algo poco garantista para la víctima, que es... para las víctimas reales, dirás. Claro, en quien me preocupo siempre en primer lugar. Me parece que a veces esto puede ser un... A ver, ojo de las dos partes. Cuando dije víctimas reales... No, porque hay toda una discusión allí del tema. Sí, comparto con lo que dice Fernanda. Hay mucha gente que quería que fueran culpables y muchos otros que querían que fueran inocentes. Claro. Porque evidentemente... militaron la causa. Vos decías hoy, bueno, esto estaba juzgado de antemano. Yo creo que había gente que juzgó en un sentido bueno, claro. y gente que juzgó en el otro, ¿no? Claro. Bastante dividida la situación. Sí. Y ahí me parece que la justicia no ayudó, porque todo el proceso fue, por lo menos quienes no entendemos mucho de derecho, hubo prisión preventiva. Sí, entonces, cuando uno habla de prisión, dice, bueno, está bien, no hay una condena, es prisión preventiva. Pero hay alguna prueba de evidencia hay, claro. Que hacen que cautelar. la prisión sea pertinente. Hubo un tribunal, ya le voy a esto y me interesa su mirada ahora que ya esto terminó. Hubo un tribunal de apelaciones que ratificó, ¿no?, esa prisión preventiva. Después cambian los fiscales, cambia el fiscal, hay un sobreseimiento y un tribunal que ratifica el sobreseimiento. Entonces, más allá de estas tribunas que nosotros de afuera podemos coincidir con una, con otra, en fin, hay una justicia que fue también pendular. Fue primero para un lado y después para el otro. ¿Cómo se entiende? Bueno, primero hacemos ciertas precisiones con el debido respeto porque obviamente no sos abogado. No es que el tribunal ratificó el sobreseimiento. El Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno, cuando la doctora Blanca Riero de Penal 34 dice sobreseídos y Williman con el consultorio apela, yo contesto y contesta Yubir Rodríguez, se va al tribunal y da la posibilidad del reexamen que Yubar Velázquez hoy ratifica el sobreseimiento. Por eso ya deviene inapelable.
definitiva. Acá sucedieron dos situaciones. Primero, la medida cautelar, que fue, lo digo honestamente porque yo estoy desde el día cero en el caso, fue por la mediatización, por esa alarma pública que en el código no está establecido como un agravante o como un riesgo. Entonces, se genera como una predicción de peligrosidad sobre la víctima, y ya lo aclaramos, Victoria, que la víctima es independientemente de lo sucedido de los hechos, es un estatuto en el cual transita la persona que denuncia, y está perfecto, y lo comparto, pero hay una peligrosidad que se erige en ciertos riesgos procesales a futuro, lo cual contraviene con lo que dice la norma. Pero porque esas los riesgos tienen medidas que ser cautelares, concretos. ¿no fueron también ratificadas por un tribunal? Fueron ratificadas por el tribunal por la seguridad de la víctima. Pero yo lo que miro, obviamente los ministros saben 10 veces más que yo, que soy un simple abogado de 37 años. Pero lo que digo es, en ese momento puntual, la seguridad, ¿por qué estuvo dada? Porque salieron a la prensa algunos audios, algunos videos. ¿Se les puede achacar a los chiquilines? El tribunal no ingresa en el fondo, analiza superfluamente porque, como es el tribunal de garantías, a lo mismo que el juez de garantías, no analizan la prueba, escuchan la teoría argumentativa, la argumentación de la fiscalía, de los representantes de la víctima y de la defensa. O Y sea con que eso fue que se hizo. Se va a pedir, van a hacer un juicio ustedes ahora por prisión indebida, entonces deduzco. Sí, vieron que eran 3 indagados, Sí. ¿no? Bueno, fueron los 3 sobreseídos de delito de abuso sexual especialmente agravado. Sí. Nobleza obliga, como siempre actuamos con lealtad procesal, hay un delito que sí se cometió, porque es un delito La objetivo. difusión, sí. Es la divulgación de ese material sin el consentimiento. ¿Pero en base a qué? Porque uno de los muchachos, primero se lo manda a la familia. A mi criterio, ahí no habría delito. Porque hay como una causa de justificación que sale en la prensa, en todos lados. Violadores, violadores, violadores. Yo se lo mando a mi familia para tener un as de buena fe que pueda decir una prueba exculpatoria. Luego, ese chat, también, esos videos, perdón, se divulgaron a un grupo de amigos. Ahí está el delito. Sí, sí. Ahí, Por eso eventualmente vamos a hacer un abreviado, ya está compurgada la pena. Bien. Por eso. Entonces, por ese muchacho puntual que es Luis, no vamos a pedir un juicio al Estado por prisión indebida porque estuvo esos 4 meses privado de libertad y se va a hacer una libertad a prueba y listo. Por los otros 2, sí, claro. Porque Bien. aparte terminaron siendo las víctimas. Y no vengo a hacer un discurso peyorativo. Terminaron siendo las víctimas ellos porque, por ejemplo, uno de los muchachos estudia economía. Que está bien que existan comisiones de género. ¿A usted le parece que ese muchacho va a poder reanudar su carrera tranquilamente? Para mí no. Y lo digo con total propiedad. Porque la condena social y la estigmatización existe. Y acá, lo digo porque lo padezco, yo cuando hay una denuncia de abuso sexual y se formaliza, etcétera, tengo que remar para probar el principio de inocencia. Se invierte la carga probatoria. Yo tengo que salir a probar que son inocentes. Cuando el que tiene que probar el delito es la fiscalía. ¿Cómo fueron los hechos desde la perspectiva de la defensa? Porque a esta altura ya pasó tanto tiempo. De la perspectiva de la defensa y con el respeto que se merece la víctima, que si hay los que sabemos cómo trabajamos, yo nunca ataco a la víctima. Tengo formas de defender sin menoscabar. Bien. Sea un hombre, una mujer, un adolescente, una menor, escuchamos. un niño. Los hechos se sucedieron en un boliche, se conocieron la menor con la persona que era mayor de edad, accedieron voluntariamente a irse a un apartamento, acompañado de una tercera persona que era amiga de la muchacha, de la señora, y en ese apartamento estaban los otros 3 muchachos. Accede una muchacha a entrar a la habitación con el menor de edad, luego ingresa otro y quedan los otros 2 hablando con la amiga. No pasó nada, la amiga estuvo 40 minutos en el apartamento y después salió al balcón y después bajó a fumar un cigarro. Yo qué sé, yo después veo un relato que hace la víctima, que contó una situación totalmente violenta, que no se condice con la situación de los hechos y con la prueba. Porque los propios testigos, no de la defensa, sino de la fiscalía o del entorno de la víctima, desdicen esa situación aberrante, que se nota el presidente de la República, así que había que condenarlos. ¿Me explico? Entonces, es difícil, y no me estoy victimizando como abogado para nada, porque tengo la espalda ancha, pero es muy difícil que se tenga que salir a remar contra un montón de prejuicios y contra que ya son culpables. Cuando, a ver, el derecho penal, la piedra angular es el principio de inocencia. Y quiero dejar en claro una cosa. Acá se abordó con perspectiva de género toda la investigación. Porque la perspectiva de género a la cual adhiero, y está bien, es hacer un abordaje puntual, porque son delitos que se dan en cierta contextualización, que son el anonimato, el secretismo. Sí. Una violación no se da en un ómnibus.
o en esta boca es mía, se da en una casa, en la intimidad. Entonces, ese abordamiento de un testimonio de una niña, un niño, una mujer o un hombre, tiene que tener ciertas garantías, porque si no, ese testimonio no se va a recabar. Pero hasta ahí es una cosa. Después, que porque sea un tema de perspectiva de género hay que condenar, no. Porque está la Constitución de la República. Hay un bloque de constitucionalidad y está el principio de inocencia, que es la piedra angular. Entonces, si no hay prueba, no se condena porque hay perspectiva de género. No. La perspectiva es obligación que utilizan los jueces y los fiscales, pero para abordar la situación. Para abordar en situación probatoria. Por ejemplo, yo no le puedo preguntar en una cámara Gesell, que es una declaración anticipada, a la señora si trabajaba de meretriz o no, porque el 46 te dice no nos metamos en la intimidad. O si los padres le pegaban cuando era chica. Eso es abordar con perspectiva de género. Bien. Pero después que no se pueda efectuar prueba de descargo, ahí ¿Y a difiere. quién sería la demanda por, digamos, todos los daños Ante en mi sufridos por sus opinión, defendidos? Sí. al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Después yo sé que el Poder Judicial... ¿Y a la que denuncia algo falso, no? Bueno, ahí tenemos a un paralelismo. Dos situaciones. Por ejemplo, que fuese una denuncia por hurto. Sí. Señor Conrado me dice que yo le quise robar y es mentira. Comete una simulación de delito. Sí. Y eso está penado. Eso está penado. Sí, sí. Pero estamos hablando de un delito común y corriente. Contra delito la propiedad. ordinario, por decirlo Sí. así. Vayamos a lo que es los delitos que engloban la 19.580. Los delitos con perspectiva de género y erradicación de la violencia. El artículo 59 tiene un freno que tiene una doble interpretación. Lo puedo ver como una causa de impunidad, puedo denunciar lo que quiero, total, no me pasa nada. Por otra parte, es un artículo que dice, no condeno si no pasa nada, porque si no nadie se va a animar a denunciar. Entramos en los dos, en el péndulo. Entonces, si alguien denuncia y esa denuncia tiene cierto grado de verosimilitud, término muy ambiguo, porque ¿qué es verosimilitud? Si lo buscamos en el diccionario, puede ser A, B, C o D. Es muy amplio el probar que no hubo verosimilitud o que sí la hubo. Entonces, si hacemos una denuncia contra la denunciante en el caso de la violación del cordón, a mi entender, me voy a topar con un obstáculo procesal y legal, que es el artículo 59 de la Ley de Género, que va a hacer que un fiscal no prosiga con la investigación. O si quiero hacer daños y perjuicios, que un juez civil me diga, doctor, vaya a leer la ley. Quizás puedan haber otras interpretaciones o reformas legislativas. Con la legislatura actual, el 59 genera como una especie de impunidad, y no lo digo de mala fe, lo digo pues así, pues si alguien te denuncia y sos una denuncia falsa, no tiene consecuencias. Sí, jurídicas. tengo el artículo adelante de mío, dice, siempre que la noticia, o sea, la denuncia, ¿no?, presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien lo hubiere dado. Dentro de las primeras y más urgentes diligencias, la sede o la fiscalía vigilarán que la víctima tenga asegurada la defensa letrada disponiendo lo necesario. Bien. Claro, es verdad, es un... En el dictamen fiscal, en el dictamen Por eso fiscal están los jueces. está claro para mí el punto 12 que dice, viene repasando los elementos y dice, analizados estos elementos, o sea, los que se aportaron de pruebas, en el conjunto de todos los demás que surgen de la carpeta investigativa y en base a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, llevan a la conclusión de lo inverosímil de la versión dada por la denunciante, que pierde validez ante la presencia de elementos objetivos que la rebaten. Es decir, esto es el resultado del trabajo de profesionales exitosos en esta circunstancia y por el cual lo felicito seguramente mucho más sus clientes y los papás de sus clientes al doctor, y también la inquietud que se planteó en la prensa cuando hubo clima de llevarse puestos a estos muchachos, porque al día siguiente, yo lo tengo muy presente, las audiciones de radio, uno pasaba de una radio a la otra, y las audiciones de radio estaban que estallaban, que digamos, había
la sensación de que había linchamiento público. Y el derecho penal es un derecho de la responsabilidad individual. No se comete derecho penal en forma colectiva. Si alguien en forma colectiva violará un artículo, pero los imputados son todos personas individuales. No hay derecho penal colectivo. El derecho penal es la piedra angular de las garantías de la libertad ambulatoria, que es una de las garantías cardinales de nuestro sistema liberal constitucional. Y por lo tanto, tiene que estar lleno de contenidos de garantía. No vale que alguien esté sometido al escarnio público porque salió en 25 programas y llamaron unas señoras y señores a decir a esos hay que castrarlos, porque yo llegué a escuchar cosas increíbles. Entonces, es bueno que hubiera, además de defensa letrada, que hubiera periodistas que escucharan, por ejemplo, a los padres, en cuyo circunstancias yo me puse cuando tengo nietos adolescentes, pensaba en el papel o en la descripción de las circunstancias que estaban viviendo esos familiares. Y escuché a alguno que me pareció de una sensatez sin par. ¿Qué pensás de eso que está diciendo Connie? No es lo mismo que difundir audios y determinadas circunstancias. Cometió un delito, ya lo dijo el doctor. Hoy las repercusiones son las que tiene. Ya lo dijo el doctor, no fue... Perdón, los audios y el video surgieron después y en realidad era para probar, en realidad pretendía, digamos, mostrar que había una parte de aceptación implícita que no tenía que ver con una tropelía lisa y llana. Yo lo que me ¿Eso pregunto... se pudo probar? Que digamos que la difusión de esos audios claro, fue en realidad como para tener una defensa. Desde el punto de vista cronológico, primero sale en los medios la violación del cordón y luego Luis, uno de mis defendidos, divulga los videos y los audios, que lo divulga a la familia y a un grupo de amigos. Ahí está el delito. Aclaro. No, a mi criterio, ¿no? Que si no hubiera divulgado el grupo de amigos, me voy a juicio oral y público para probar que no tuvo el dolo, que es la intención ajustada a la voluntad de cometer el acto. Lo que sí dejo en claro es, a mi humilde entender, este caso sienta un precedente de que la justicia no es obtusa, de que los operadores jurídicos no son obtusos y que cuando hay que decir no hay, es no hay. Que fue, y aplaudo lo que hizo el doctor Velázquez, porque calculo que debe haber tenido un montón de presiones de todo tipo, y lo que hizo el fiscal fue evaluar la evidencia con sana crítica y decir, ¿puedo ir a juicio o no? ¿Puedo mostrar un delito o no? No, bueno. Y fue con total razón y ratificó el sobreseimiento. Y creo que es un mensaje, que no es un mensaje, como dice Alfredo, con buena intención, de impunidad, bueno, ahora vieran todos y no pasa nada, no. Porque miré que tuvo 4 meses preso, los chiquilines, por lo que se dijo en la prensa, por el escarnio público. Entonces, y si hay algo que se investiga en Uruguay, no presento un cheque sin fondo porque está 5 años para cobrarlo. Pero Fiscalía, cuando es un delito sexual, tiene una rapidez de investigación impresionante. Entonces, a mí lo que me preocupa es que lo que dijiste hoy, que la prisión preventiva fue por la presión mediática. Sí, a mí también me preocupa. Me preocupa que la justicia sea sensible a la presión mediática de un lado o del otro, no me importa de dónde venga. Es inevitable. Sí, pero se supone que los jueces o los fiscales tienen que ser más. En la sociedad libre, no, esto no pasa en la Cuba de Díaz-Canel. ¿Qué tiene que ver eso? Perdón. Mirá que violan también ahí, ¿eh? Pero ¿cómo no entiendo por qué estás hablando de Cuba. A vos cualquier excusa te viene para hablar de Cuba. Bueno, ya se me van a otro debate. Es la lucha que doy desde que tengo 20 años. Bien, pero se fue un poco de tema, Connie. Vamos. Cuando se dice que la justicia está tomada por los colectivos feministas, cuando dice que la fiscalía está tomada por los colectivos feministas, un poco esto que decía a lo último el doctor. Y bueno, a mí me parece positivo este caso me da una luz de esperanza de que no está tomada por los colectivos feministas ni tomada por otros colectivos. Yo creo que de todas maneras la justicia y la fiscalía ir al artículo 59 en cuestión de la ley de género, de violencia, perdón, porque en realidad
Claro, cuando uno lee que basta con que la historia o la denuncia tenga verosimilitud, sería suficiente digamos, o no pasa nada. Si Sería después... suficiente para no poder denunciar. Exacto. Claro. Entonces, ¿no supone también un elemento que atenta contra las garantías de...? Sí, claro. Porque en realidad estos chicos la pasaron mal, la van a seguir pasando mal. Y no sé hasta cuándo, ¿no? Porque en realidad esa cosa que queda instalada en el imaginario colectivo y demás es así de duro. Pero bueno, ¿habría que hacer algo con ese artículo 59? Yo creo o no, que... o termina siendo perjudicial para la denuncia más libre de mujeres que realmente sí están pasando A mí me parece, digo porque trabajo en la ¿no? praxis penal a diario, que la 19.580 debe tener ciertas reformas. No para retasear derechos, sino para hacer un proceso más transparente y con igualdad de proposición probatoria. Porque si no, es prácticamente nulo poder defender en un caso que es de índole sexual o de índole de género. Porque no podés preguntar esto, no podés preguntar lo otro, no podés... Usted tan mal no le ha ido, porque creo que No, además yo es otro de no los voy por casos. ahí, no voy por ahí. mal no porque fue, pero mire que tuve no que voy- remar contra la corriente Bien, muchísimo bueno, más que si fuera un homicidio. Bien, fuera bueno, así pero a como ver, dice, no habría ganado este abogado, y otros casos que también históricamente tienen. todos sabemos que quienes han tenido que remar y morir en la orilla han sido las mujeres en esos No, pero eso no sé, no sé. Entonces, bueno, Y la dificultad probatoria de delitos sexuales. con la estadística a la vista, yo entiendo que usted tenga que remar más o menos para... Bueno, está, es lo que... Me parece que en eso pareciera haber cierto consenso en cuanto a que, sí, hubo que buscar garantías de otra manera. Pero yo voy concretamente a... No, porque falta de garantías evidentemente no hay, porque si no estos muchachos hoy estarían presos. Usted, mediante el uso de la ley y todas las posibilidades y recursos y herramientas, logró demostrar que no hubo ni delito. No es que no hubo ni prueba, como usted dice. Fueron sobreseídos. No hubo delito. De todas maneras, no va a pasar nada con la chica que hace la denuncia. Exacto, Eso remite al 59. exacto. Es lo único que yo le estoy preguntando. Sí, remite al 59. Bien, porque usted me habló de otras garantías de las que habría que modificar la ley de género. ¿No? Yo le hablo solo por Si esa. vamos ahí, a mí, vuelvo a lo mismo, el péndulo. Hay que hacer una contraposición. ¿Es legal? Sí, porque está vigente y está aprobado por el Parlamento. ¿Es justo? Lo dejo en el debate del panel. Bien, vamos a tener que ir cerrando y en todo caso debatimos ese punto si quieren nosotros en el panel a la vuelta, ¿les parece? Dale. Porque en definitiva, claro, vos decís, bueno, pero si modificás ese artículo, basta que sean declarados inocentes tus supuestos victimarios para que vos seas plausible de una denuncia por difamación, por ejemplo. Entonces, cuando se sabe que en realidad encontrar la prueba de estos delitos es muy difícil. ¿Dónde estaría la justicia en este artículo? ¿O qué redacción, o qué coma, o qué punto podría agregársele para que termine siendo garantista para las dos partes? En fin, doctor, muchísimas gracias Como siempre, por un gusto habernos acompañado. participar del programa. Bien, muchas gracias. Martín Frustacchi, abogado de los denunciados. Muchísimas gracias, hacemos una pausa y ya venimos.